Bienvenidos a Einsiedeln, una ciudad que cada año recibe miles de peregrinos y turistas atraídos por su monasterio, el más famoso y venerado de Suiza. Dicen que aquí han ocurrido milagros durante siglos. ¿Qué secretos esconde este lugar sagrado? ¿Qué lo hace tan especial? Acompáñenme a descubrirlo juntos. La fundación y origen del monasterio fue en el siglo IX por San Meinrado, un monje benedictino que se estableció como ermitaño en la región alrededor del año 835. La actual estructura del monasterio data del siglo XVIII y es un ejemplo destacado de la arquitectura barroca en Suiza. Alrededor del monasterio hay varios puestos y tiendas donde los peregrinos y turistas pueden comprar recuerdos religiosos, productos artesanales y especialidades locales. Pero también dentro del claustro, los monjes benedictinos tienen su propia tienda, donde venden productos elaborados por ellos mismos, tales como figuras y medallas religiosas, velas bendecidas, rosarios, dulces típicos, quesos y embutidos locales, vinos y licores, cervezas monásticas, miel, tés y productos naturales.
Lo más destacado del interior de la iglesia se encuentra justo en la entrada y alberga a la Virgen Negra, rodeada de un altar de mármol negro bellamente decorado. Es un espacio de oración y recogimiento con cientos de velas encendidas por los peregrinos. En su origen, la Virgen no era negra, se fue oscureciendo a través de los siglos a causa del humo de velas y lámparas que ardían constantemente en su altar. Los frescos en el techo, pintados en el siglo XVIII por Cosmas Damián Asam, un famoso artista del barroco alemán, representan escenas de la vida de Cristo, la Virgen María y la historia del monasterio. No pude grabar mucho ya que estaban en misa y está prohibido filmar o tomar fotos para proteger la privacidad de los monjes. Después me dirigí a ver a los caballos, que los monjes mantienen y cuidan en el monasterio y que forman parte de la tradición monástica. Subí también a pie para disfrutar de las vistas panorámicas del monasterio desde lo alto. La zona alrededor es perfecta para senderismo, con múltiples rutas. Sin embargo, ese día había mucha niebla y no invitaba a continuar caminando más lejos. A pesar de la niebla, la belleza del lugar era indiscutible.
Si quieres llegar al monasterio desde Zúrich en tren, te llevará aproximadamente 1 hora. Y una vez que llegas a la estación, solo tendrás que caminar unos minutos para llegar al monasterio. Además, la entrada a la iglesia es gratuita. Pero para quienes quieran conocer más sobre la historia y la arquitectura del monasterio, se ofrecen excursiones guiadas. Y para terminar con el recorrido, qué mejor que probar algún dulce del lugar con un rico capuchino. Si te ha gustado, te invito a que te suscribas, dejar un comentario si ya has estado y compartir tu impresión sobre el lugar y darle un like. Gracias por llegar hasta aquí. Nos vemos pronto.